Hola, buenos días queridos hermanos. Quiero darle la bienvenida esta mañana al inicio del servicio, pero primero quiero darle unos avisos. Primero, las mujeres del ministerio se están encontrando todos los lunes a las 6:30 vía Zoom. Todos los miércoles los estamos encontrando por el mismo medio Zoom, todos los hermanos para orar y tener un estudio bíblico. Y también quiero recordarles que los domingos pueden sumarse a la página de la iglesia www.ocpc.org/give y pueden hacer sus diezmos y sus ofrendas por el medio de la página de la iglesia. Desde ya quería darle una vez más la bienvenida y vamos a comenzar con el llamado de oración. Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Nos gozamos y nos alegramos en ti. Tú eres nuestra roca y fortaleza. Tú eres nuestra esperanza y nuestra seguridad. Tú eres nuestro refugio en todo tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta gran salvación a la cual tú nos has llamado, con un llamamiento eficaz, poderoso e irrefutable, cual nos asegura que un día estaremos en tu presencia por toda la eternidad. Gracias por habernos escogido y atraernos hacia ti para que habitemos contigo. Padre, también reconocemos que somos pecadores y que te hemos fallado. Por eso nos acercamos hoy confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que solo viene de ti. Concédenos morir diariamente al pecado, para que podamos vivir siempre con nuestro Señor, en la alegría de su resurrección y por medio de Él, nuestro Salvador que vive y reina contigo, y por tu Santo Espíritu, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza,
Queridos hermanos, en esta hora vamos a leer la palabra de Dios en el culto. Y esta vez es en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. El texto va a aparecer aquí debajo. Dice la Escritura de esta manera: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Es palabra de Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, y allí permaneceré, postrado
tus pies, que estar a tus pies. Mis hermanos, hemos llegado al momento de la predicación de la palabra de Dios, pero antes de comenzar directamente con el mensaje, les voy a pedir a ustedes que allí donde estén, se unan a mí y que juntos, como iglesia, oremos a nuestro Señor y pongamos este momento en sus manos. Oremos. Padre, te damos gracias por la bendición de recibir tu santa palabra en esta mañana. Te pedimos que tú abras nuestras mentes y prepares nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo y con reverencia. Señor, consagramos nuestra atención a tu mensaje. Danos paciencia y sabiduría en ti, Señor. Que tu mensaje sea traducido en obras durante toda la semana, que sean para tu gloria y para tu honra. Que tu Espíritu, Padre, ilumine nuestras mentes en el conocimiento de tu obra a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, suple las debilidades que pueda haber en el predicador. Gracias por tu palabra, que es vida y que es luz. Ilumínanos para entender y capacítanos para vivir. Oramos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco le creyeron. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, hemos llegado al último pasaje del capítulo 16, el final del Evangelio de Marcos, que hemos estado predicando expositivamente capítulo por capítulo, versículo por versículo, por más de 1 año y medio. Y yo espero, como su pastor de todo corazón, que esta serie de sermones que hemos visto juntos hayan sido para ustedes de tan gran bendición como lo ha sido para mí. Recordando siempre el tema central de este Evangelio de Marcos: el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Y vamos a dividir este texto en 3 escenas, en 3 encabezados o en 3 puntos. Y la primera escena la encontramos en los versículos 9 al 14, que yo acabo de leer. Pero en primer lugar vamos a ver los versículos 9 al 11. Leámoslo otra vez. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando.
cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Esto es exactamente, hermanos, lo mismo que dice el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 20. La primera persona al llegar al sepulcro fue María Magdalena. Ella llegó primero que el resto de las mujeres que la acompañaban. Y creo que el detalle que Marcos agrega aquí en el versículo 9, que el Señor había echado fuera de ellas 7 demonios, explica la devoción que esta mujer tenía por el Señor Jesucristo. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, nosotros podemos encontrar este encuentro en una forma más detallada que en ningún otro de los 3 evangelios que existen. Y mis hermanos, otra vez, el Señor escogió precisamente a María Magdalena, una mujer con una vida seguramente sumamente cuestionable, no solo para ser la primera de sus discípulos que lo viera a él resucitado, sino que también la escogió para ser la primera persona en anunciar al resto de los discípulos la resurrección del Señor. Dice Juan capítulo 20, versículo 2, que María Magdalena corrió en busca de Pedro y de Juan para contarles lo que había visto. Y cuando lo hizo, los dos salieron corriendo hacia el sepulcro. Y dice que Juan llegó primero que Pedro, porque Juan era mucho más joven que el apóstol Pedro. Y dicen los versículos 6 al 8 de Juan capítulo 20, entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Mis hermanos, ¿qué dice nuestro texto en el versículo 11? Que cuando María Magdalena fue corriendo a los discípulos a decirles que el Señor había resucitado, ellos se negaron a creerlo. Entonces, ¿cuándo fue que creyeron Pedro y Juan? Bueno, cuando entraron al sepulcro, vieron la tumba vacía y vieron el lienzo que cubría el cadáver del Señor enrollado. Y Juan nos añade en el versículo 9 de ese mismo capítulo 20, porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Lo que Marcos quiere resaltarnos a nosotros aquí, en este pasaje que estamos estudiando, es el hecho de que los discípulos no creyeron en la resurrección del Señor. Otra vez, como a lo largo de todo el ministerio del Señor Jesús, estos hombres no habían entendido absolutamente nada. No habían entendido el asunto de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos en realidad, en su fuero íntimo, no estaban esperando que Jesús se levantara de entre los muertos. Para ellos era el final de la historia. Y lo mismo sucede con los discípulos que iban camino a Emaús, que es el segundo encuentro que se narra en nuestro pasaje. Dice Marcos en los capítulos 12 y 13, después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco le creyeron. Otra vez volvieron a no creer. Y este encuentro se narra de una forma más detallada en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Pero el énfasis sigue siendo el mismo. En los dos casos, la incredulidad de los discípulos. Estos discípulos que iban camino a Emaús, antes de reconocer a Jesús como Jesús,
le cuentan al Señor que ellos se sentían tristes y frustrados porque creían que ese Mesías iba a redimir a Israel de sus pecados y el Señor tiene que reprenderlos. Dicen los versículos 25 al 27 de Lucas 24, entonces Jesús le dijo, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Mis hermanos, es evidente, es obvio que el problema de estos hombres no era la falta de evidencia porque tenían demasiada, el problema era su falta de fe. Falta de fe. Leamos otra vez el versículo 14 de nuestro texto. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y su dureza de corazón, porque no le habían creído a los que le habían visto resucitado. Cristo los reprende por su incredulidad y su dureza de corazón. Esto ocurrió esa noche en el aposento alto cuando estaban las ventanas y las puertas cerradas y Él apareció en medio de ellos, ¿recuerdan? Los reprendió. Y mis hermanos, hay por lo menos dos grandes enseñanzas en estos versículos para todos nosotros en el día de hoy. Y yo les pido de todo corazón que presten mucha atención, porque lo que vamos a decir ahora es sumamente importante para nuestra vida cristiana práctica. Mis hermanos, nuestra perspectiva de la realidad no debe ser nunca determinada por nuestra lógica únicamente, sino por nuestra razón informada con las Escrituras. Voy a repetir eso porque es sumamente importante para poder vivir correctamente nuestra vida cristiana hoy. Mis hermanos, nuestra perspectiva, nuestra visión de la realidad nunca debe ser determinada por nuestra lógica únicamente, sino por nuestra razón, sí, pero informada por las Escrituras. Nuestra perspectiva de la realidad no debe ser únicamente lo que ven nuestros ojos. Nuestra perspectiva de la realidad no es lo que nosotros podemos llegar a razonar lógicamente. Nuestra perspectiva de la realidad viene dada a través de la razón, sí, pero una razón informada por la palabra de Dios. La lógica dice que los muertos no resucitan. Si vamos a la lógica dice que los muertos no resucitan. Una persona murió y punto, se terminó la historia allí. Pero la resurrección del Señor ya había sido profetizada en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. La resurrección del Señor había sido anunciada por Él mismo en varias oportunidades durante su ministerio terrenal, para que a los discípulos le quedara claro qué debían hacer entonces los discípulos, mis hermanos, exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer hoy en cualquier circunstancia que nos toque vivir, creerle a Dios, que es exactamente que creer en la Biblia. Mis hermanos, las cosas son como Dios dice que son. No como a ti y a mí nos parece, no como dice el noticiero de las 6, o el Washington Post, o el Nuevo Herald. Las cosas son como Dios dice que son, porque Él es el creador y dueño absoluto de todo el universo. Eso es lo que los discípulos tenían que haber hecho, creer lo que habían escuchado. Miren, la definición filosófica dice que la verdad es lo que se corresponde con la realidad.
Esa es la definición filosófica, ¿no? La verdad es lo que se corresponde con la realidad, pero esa definición es incompleta. Nosotros debemos añadirle algo más a esa definición. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Sí, pero tal como Dios la ve. Esa es la verdad, no como nosotros la vemos, o como la ven nuestros padres, o nuestros hermanos, o nuestros amigos, o la sociedad. La verdad es conforme a la realidad, según como Dios la ve. Estos hombres estaban abatidos, estos hombres estaban tristes, estos hombres estaban frustrados. ¿Saben por qué? No por la circunstancia, era por su incredulidad, por su dureza de corazón. Mis hermanos, nosotros los hijos de Dios podemos confiar plenamente en todas las promesas de Dios que están en la Biblia. En todas, aunque nuestra lógica y nuestra circunstancia y el noticiero diga lo contrario. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero en segundo lugar, también aprendemos de estos versículos de Marcos que el cristianismo es una fe histórica. Es una fe basada en evidencias históricas. Estos discípulos, luego de este encuentro, trastornaron al mundo con la predicación del Evangelio, a pesar de su incredulidad inicial. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Por qué ese cambio de actitud? Mis hermanos, ¿cómo es posible que Pedro, vemos en el Evangelio de Juan, ante la muerte de Jesús, estuvo pensando seriamente volver a ser un simple pescador? Porque él pensaba que todo se había acabado. Pero 40 días después, nosotros encontramos al apóstol Pedro que se para en el templo, predica el Evangelio y se convierte en más de 3,000 personas. Mis hermanos, ¿qué pasó en la vida de estos hombres que cambiaron de esa manera? Muy simple, ellos vieron al Cristo resucitado. Y eso lo cambia todo. Esa experiencia cambió su incredulidad en fe, cambió su temor en valentía. Mis hermanos, no es un mito lo que nosotros predicamos cada domingo desde este lugar. Es un hecho histórico que es irrefutable. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando sobre todo el universo. Eso es un hecho incontrovertible y ese hecho lo cambia todo, absolutamente todo. Fue el encuentro con el Cristo resucitado lo que preparó a estos hombres para la tarea que el Señor estaba a punto de encomendarles. Y esto nos lleva a nuestra segunda escena, versículos 15 al 18. Pero primero veamos los primeros dos versículos, el 15 y el 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y en estos dos primeros versículos, 15 y 16, nosotros encontramos claramente dos cosas. En primer lugar, un mandato, y en segundo lugar, una declaración. ¿Cuál es el mandato? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es una comisión universal del Señor. En Mateo capítulo 28, versículo 19, se nos dice que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Y en Lucas capítulo 24, versículo 47, el Señor les dice que deben predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el mandato: predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las razas, a todas las etnias, a todas las personas. ¿Y cuál es la declaración? Bueno, que todos los que creyeren en Jesús serán salvos.
Versículo 16. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y mis hermanos, el bautismo en agua es una manifestación visible de nuestra identificación con Cristo y con su pueblo. El bautismo en agua es la puerta de entrada a la membresía de la iglesia local. Pero noten algo importante que dice aquí el versículo. ¿Qué es lo que se requiere para ser salvo? ¿Es solo la fe o la fe y el bautismo? Bueno, nosotros vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento que todo aquel que cree en Jesús será salvo. Entonces, lo único que se requiere para ser salvo es creer. Es por la fe sola, si no sería por obras. Es por la fe sola. Por eso el Señor dice en el versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El asunto pasa por creer. El bautismo no salva a nadie, pero el creer y bautizarse van unidos, van de la mano uno con el otro. Miren, el ladrón en la cruz no fue bautizado, pero sin embargo Jesús le prometió que en ese mismo instante, que ese mismo día estaría en el paraíso. Pero, sin embargo, nosotros en la iglesia, como iglesia, no podemos aceptar como buena y válida una profesión de fe de una persona que rehúse identificarse públicamente con Cristo y con su pueblo a través del bautismo. El Señor dice, el que crea y sea bautizado. Para ser salvo hay que creer, pero para ser parte de la iglesia debemos bautizarnos. Van de la mano, van unidos. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo que Pablo está hablando aquí no es el hecho de que tú una vez levantaste la mano y pasaste al frente y repetiste la oración del pecador, o que alguna vez tú pasaste por las aguas del bautismo. No, lo que Pablo está hablando es que el verdadero creyente del Nuevo Testamento no solamente cree en su corazón en los hechos del Evangelio, sino que es una persona que lo confiesa durante toda su vida, en su forma de vivir. El verdadero creyente es un confesor continuo de la fe. El bautismo es solo el inicio, pero no es el final. Damos testimonios públicos de nuestra fe pasando a formar parte de una iglesia local a través del bautismo, pero a partir de ese momento debemos seguir dando testimonio de nuestra fe, predicando el Evangelio y viviendo una vida que es coherente con el Evangelio que predicamos. Mis hermanos, ¿y qué de las señales que aparecen en los versículos 17 y 18? Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Mis hermanos, ¿qué podemos decir acerca de estas señales que se mencionan aquí? Bueno, personalmente creo que este texto tiene una aplicación que fue particular para esa época de la historia, es decir, una aplicación que es particular para aquellos que estaban escuchando en ese momento la palabra del Señor, es decir, para los apóstoles, y también tiene una aplicación general para los creyentes de todas las épocas. Ahora, noten algo importante, el texto no dice que estas señales seguirán a aquellos que van a creer en el futuro. Es decir, no está hablando de nosotros. No está hablando que estas señales las van a poder hacer hoy, en el día de hoy, los que van a creer. No, el texto dice a los que han creído. En pasado. Y todas estas señales aparecen luego en el libro de los Hechos
como cosas que sucedieron durante la época apostólica solamente. De hecho, al apóstol Pablo le pasó, estando en la isla de Malta, lo mordió una serpiente y él no murió. Pero noten cómo termina Marcos su evangelio en el versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes. Y escuchen ahora, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Es decir, Marcos nos está diciendo aquí que eso es exactamente lo que sucedió luego. Ellos salieron a predicar el evangelio, el Señor iba con ellos y confirmaba la predicación de los apóstoles a través de esas señales extraordinarias. Mis hermanos, yo creo en los dones espirituales, creo en el don de la predicación, creo en el don de la enseñanza, creo en el don de la música, en el don del canto, en el don de consejería, creo en el don de servicio, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de dones extraordinarios. Y yo tengo la firme convicción, por todo lo que he estudiado en mis años de pastor, que esos dones extraordinarios cesaron. Terminaron en el mismo momento en que la función apostólica concluyó. Es decir, con la muerte del último de los apóstoles, al poner el fundamento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando se terminó el Nuevo Testamento, el canon de la Biblia, esos dones extraordinarios concluyeron. Porque esos dones confirmaban a los apóstoles como instrumento de nuevas revelaciones divinas. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, los llama señales de apóstol. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Tanto por señales como por prodigios y diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Esos dones extraordinarios que menciona nuestro texto eran para los apóstoles, para que ellos pudieran confirmar la veracidad de su predicación, porque ellos no tenían la Biblia. No había ningún texto, necesitaban señales en esa época y el Señor les dio dones extraordinarios. Dice ese gran reconocido teólogo del siglo XVIII, Jonathan Edwards, que no solo fue testigo, sino protagonista del más grande avivamiento de la iglesia que hubo en los Estados Unidos, dice exactamente esto: estos dones especiales se dieron con el fin de fundar y establecer la iglesia en el mundo. Pero dado que el canon son todos los libros de la Biblia, dado que el canon de las Escrituras ya se ha completado y la iglesia está totalmente fundada y establecida, estos dones extraordinarios han cesado. No existe más. Mis hermanos, hay varias iglesias en los Estados Unidos en que han tomado estas palabras del Señor en Marcos 16 como un mandamiento, y había serpientes en la iglesia y manipulaban las serpientes. Muchos, hasta un pastor murió por esa barbaridad. Eso se llama tergiversar lo que dicen las Escrituras. Están cambiados el sentido de la Biblia. Así que, mis queridos hermanos, cuidado con esos lugares donde dicen noche de salvación o de sanación, o venga a buscar su milagro. Aquellos que le dicen: si tú no hablas en lengua es porque no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Cuidado, mis hermanos, porque esos dones han cesado. No existen más.
Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros no podemos dejar de ver aquí una aplicación general para toda la iglesia de todos los siglos. ¿Y cuál es esa aplicación? Bueno, el mismo Dios que ha prometido cuidar nuestras almas en el cumplimiento de la gran comisión, también puede cuidar nuestros cuerpos milagrosamente en situaciones extraordinarias, si Él así lo determina en su soberana voluntad. Mis hermanos, cuando nosotros decimos que los dones extraordinarios han cesado, no estamos diciendo de ninguna manera que Dios ha dejado de hacer cosas extraordinarias. Voy a repetir eso porque es importante. Cuando nosotros decimos que los dones extraordinarios han cesado, bajo ningún concepto estamos diciendo que Dios ha dejado de hacer cosas extraordinarias. Porque nuestro Dios sigue siendo Dios. Porque nuestro Dios sigue siendo soberano y sigue siendo todopoderoso. Y Él puede hacer lo que le place, cuando le place y como le place, para sostener el avance de su obra en el mundo. Y existen historias realmente extraordinarias dentro de la historia de la iglesia. Y esto nos lleva a nuestra tercera y última escena, versículo 19 y 20. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. En el versículo 19, Marcos menciona en una forma muy abreviada dos elementos de suprema importancia en la obra redentora de Cristo: su ascensión a los cielos y su entronización a la diestra de Dios el Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, como la segunda persona de la Trinidad, Cristo ha sido siempre el soberano absoluto del universo. Pero como el Mesías que se hizo hombre para salvarnos, esa autoridad universal le fue conferida después de vencer al diablo, de vencer a la muerte y de vencer al pecado en su resurrección. El que se humilló hasta lo sumo fue exaltado hasta lo sumo. Y es como el Mesías exaltado que Él está llevando a cabo su obra en el mundo por medio de la iglesia, como nosotros vemos en el versículo 20. Estos hombres que al principio estaban llenos de temor a causa de su incredulidad, salieron luego por todas partes a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente habían visto a Jesús resucitado, sino porque también tenían la convicción de que ese Jesús resucitado estaba con ellos, porque Él se lo había prometido. Id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el doctor R.C. Sproul, en cuanto a su naturaleza humana, Jesús ya no está presente con nosotros. Pero en cuanto a su naturaleza divina, Él nunca ha estado ausente de nosotros. De modo que la tarea que Jesús le encargó a su iglesia no era para que la iglesia la llevara a cabo desde su propio esfuerzo, sino con la ayuda del Señor, que trabaja con su pueblo y va delante de su pueblo. Nosotros vamos hacia afuera solo para descubrir que Él ya estaba allí. Él no va detrás del ministerio de la iglesia. No, Él es el que va guiando el ministerio de la iglesia, dice el doctor Sproul. Y mis hermanos, con estas palabras, nosotros hemos llegado oficialmente al final de esta serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos.
animados por la certeza de que el mismo Señor Jesucristo, que acompañó a los discípulos durante el primer siglo, fortaleciéndolos en medio de una fuerte y terrible persecución, es el mismo Señor que ha estado con su iglesia a lo largo de 21 siglos. Y es el mismo Señor que estará con todos nosotros hasta su regreso en gloria. Mis hermanos, nada ni nadie podrá impedir que la iglesia lleve a cabo la tarea que el Señor le ha encomendado. Y tengan ustedes la absoluta seguridad que al final de los tiempos, nosotros, mis hermanos, vamos a ver una gran multitud, pero una gran multitud que nadie puede llegar a contar. De toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, alabando al Cordero que está sentado a la diestra del Padre, reinando sobre todo el universo y esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mis hermanos, nosotros somos débiles, sí que lo somos, pero el Cristo que predicamos es todopoderoso. Y el Evangelio que proclamamos sigue siendo hoy poder de Dios para salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Mis hermanos, seamos fieles en llevar el mensaje del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo a toda criatura. Y que el Señor se encargue de usar nuestra predicación, de usar eficazmente nuestras palabras para llamar a los suyos. Predica el Evangelio, mi hermano. Predica el Evangelio, mi hermana, a tiempo y fuera de tiempo, y dejas en las manos de Cristo el resultado de ese Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque nuestra función no es salvar a nadie. Nuestra función no es convertir. Nosotros no podemos ni salvar ni convertir a nadie. Nuestra función únicamente es predicar. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Dios se encargará de llamar a sus escogidos a través de la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias porque ella es alimento sólido para nuestro espíritu, es río de agua viva para nuestro corazón. Señor, ayúdanos a ser consolados y a consolar a otros a través del mensaje de tu amor y de tu misericordia. Que tu palabra implantada en nuestros corazones nos ayude a luchar contra la tentación, nos fortalezca en el momento de la aflicción y nos transforme cada vez más a la imagen de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Padre, permite que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y que así podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Te damos gracias por la libertad y la seguridad que tenemos de venir delante del trono de la gracia y poder presentar delante de Él nuestras peticiones, nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén. Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has menester. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús.
pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, finalmente ante Él, a los pies de mi Jesús, mi corona ofreceré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Todo lo pagó Cristo, quien por mí en la cruenta cruz murió, dio su sangre carmesí. Mis hermanos, reciban ustedes la bendición, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, hoy y siempre. Amén. Dios los bendiga.